aquí en el programa Alameda 67. Vamos a abrir la discusión sobre el segundo tema que teníamos preparado para el día de hoy, que tiene que ver con la última reunión de la CELAC en Ecuador, que tenía como objetivo pues ir presentando la propuesta del presidente Guillermo Solís de Costa Rica, eh, en torno a la agenda que seguiría la CELAC hasta el 2020. Esta propuesta fue secundada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y bueno, plantea, ¿no?, como puntos importantes, los 5 grandes ejes que tendría esta agenda sería la reducción de la pobreza extrema y la desigualdad, la educación, ciencia, tecnología e innovación, medio ambiente y cambio climático, infraestructura y conectividad y financiamiento para el desarrollo, ¿no? Sobre estos grandes ejes, aunque se argumenta que el corazón de la agenda pues sería el asunto de la pobreza extrema en la región. Entonces, aquí lo relevante más, también hay un tema paralelo por ahí que me gustaría plantear, César, para abrir la discusión, que es previamente a la presentación de esta propuesta, de esta agenda hacia el 2020, se refirió entre los acuerdos y los avances que se han tenido entre la CELAC y su relación con China. Un poco retomando la discusión anterior en torno a los acercamientos de América Latina con Rusia, bueno, pues aquí otro punto importante, ¿no? Estos 33 estados que conforman la CELAC están teniendo negociaciones intensas con China, ¿no? Diversificando algunas líneas en términos comerciales y económicos para desarrollar proyectos de infraestructura, energéticos y telecomunicaciones. En enero de 2015, Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China, anunció que invertiría cerca de 250 mil millones de dólares en América Latina y bueno, justamente esta reunión tuvo como objetivo ir analizando los avances y en qué manera se puede reforzar esta alianza estratégica, planteando sobre todo preceptos fundamentales que ha encabezado América Latina en la agenda internacional, que tienen que ver con el planteamiento de si el intercambio económico, el intercambio comercial, a partir de preceptos como la equidad, el beneficio mutuo y el desarrollo común. Eso sería como en términos generales lo que se estaría debatiendo en esta reunión que se celebró el día de ayer. César, no sé si tengas algún comentario en este sentido. Sí, me parece bastante importante. Bueno, ahorita analizaré lo de China, pero me quisiera enfocar un poco respecto de lo que se da a conocer respecto de la Agenda 2020. Eh, si recordarás, hace poco la ONU lanza un fuerte cuestionamiento hacia las políticas neoliberales. Planteó que la pobreza se había mundializado. La ONU tuvo que reconocer que el nivel de pobreza en el mundo era tal que se estaba volviendo un problema de primer orden. Y en ese sentido, digamos que el informe preliminar de la ONU ya mostraba y decía de manera directa, es el neoliberalismo que está provocando todo este proceso, la creación de los slums, de estas áreas económicas hiperdegradadas, la creación de estos cuartos, agujeros negros, estos cuartos mundos dentro de digamos, el Bronx en Estados Unidos, las favelas en Brasil, las villas en Argentina, ¿no? Los barrios en México. Eh, vaya, ya se había apuntado hacia allá y aunque hay una necesidad, digamos, por ejemplo, de la CEPAL, junto con el Banco Mundial, de sabotear el número de pobres reales que hay en el mundo, y en este sentido, vaya, por ejemplo, en la región, la CEPAL solo reconoce que la pobreza extrema está en el 12.0%, con un total de 70 millones de personas que perciben menos de $1.25 al día. O sea, la CEPAL, junto con el Banco Mundial, siguen insistiendo en esta medición tan ridícula, tan degradante, tan absurda, de querer colocar en el nivel de la pobreza a quienes tengan menos de $1 en la bolsa. O sea, esto es prácticamente la bestialización de los sujetos de la región, porque pues con $1 en la bolsa no puedes ni comprar, o sea, ni alimentos
cocidos, o sea, prácticamente son alimentos crudos, porque no estás ahí colocando el precio del gas, de los sartenes, de las cucharas, digamos, de todos los utensilios de la cocina. No estás contando todo lo que se tiene que hacer para que un ser humano pues se pueda sentar a comer a la mesa, ¿no? Entonces, vaya, el problema se les está saliendo tan de las manos y creo que me parece muy importante que la propia CELAC esté colocando en su propia agenda, porque es evidente que los objetivos del milenio que se plantearon a inicios de siglo, digamos, formal del 2000, no se está cumpliendo, Tania. Entonces, la CELAC está avanzando en decir, vamos de una u otra forma a empezar la, la discusión, pero para poderla llevar más lejos. Yo creo que este tema de la pobreza es de primer orden. Me parece importantísimo que se haya señalado que la CELAC en su reunión con cancilleres la haya retomado y que además la haya puesto como una agenda de urgencia, una agenda que no solo no se está llevando las cosas a una década, sino que se está llevando las cosas prácticamente a 4 años, bueno, 5 años, pues, a Ujú. 2020. Y me parece muy, muy importante. Ahora, lo que respecta a China, me, me, me pareció también una cosa muy acertada, porque lo que se está hablando de cooperación tiene que ver con cooperación tecnológica, en dos ejes, respecto al cambio climático, ¿no? Ujú. Eh, bueno, y respecto también, o sea, la idea esta de colocar a China como un socio estratégico, no nada más como simple proveedor de materias primas que prácticamente México patéticamente se ha rendido ante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin ningún tipo de beneficio concreto, digamos, respecto a sectores estratégicos, como cuál me estoy refiriendo, el sector de la biodiversidad y, eh, y otro más, el sector de intercambio tecnológico. O sea, Sí, China está avanzando, infraestructura y telecom, ¿no? sí, claro, y China está avanzando en generar 3 institutos, ¿no? Eh, de la CENISTEC, CENESIC, perdón, en Ajá. Cotacachi, en Santo Domingo, y La Tacunga. Entonces, vaya, no solo es no solo es a raíz de decir, eh, vamos a tener una alianza, sino es, bueno, será una alianza estratégica, pero a partir de intercambio tecnológico. Y creo que me parece eso también una situación bastante inteligente, Tania. Sí, claro, y además se metieron con un tema que es muy espinoso, que es el tema de de la infraestructura para telecomunicaciones. Y eso es, la verdad es que es un reto, ¿no? Para Estados Unidos directamente, porque pues en el caso mexicano se abre el sector telecom para abrir la inversión, abrir el sector a la inversión, pero tenía nombre y apellido, ¿no? Se estaba abriendo este espectro única y exclusivamente para que intervinieran las empresas de telecom estadounidenses. Entonces, bueno, este giro me parece que es muy importante porque también China está mandando un mensaje, ¿no? O sea, han tenido una batalla en términos del ciberespacio. China y Estados Unidos sumamente exacerbada, las problemáticas alrededor de Facebook, de Google, peleando por entrar a China, bueno, no han sido menores y ya han tenido una repercusión a nivel internacional importante. Entonces, que China mande el mensaje de estamos elaborando proyectos conjuntos en torno a infraestructura en términos de telecomunicaciones y conectividad, me parece que es un mensaje bastante claro para Estados Unidos. Y volviendo un poco sobre el tema que también me parece muy importante, o sea, que se haya mencionado que el corazón de la agenda de la CELAC es justamente la lucha contra la pobreza en la región. Me llama mucho la atención porque justamente se hizo un comentario, el canciller de Ecuador hace el comentario y lo cito textualmente, no solo es pobre quien vive con menos de $2 al día como lo establece el Banco Mundial.
También es pobre quien no tiene acceso a la salud, a la educación, a oportunidades para superarse y ofrecer una vida mejor a su familia. Es un redimensionamiento de la categoría de pobreza, porque justamente como señalas, pues no es un asunto solamente de cuánto recibe, ¿no? Cuánto tiene una persona para poder vivir, sino un asunto de tener acceso a la satisfacción de necesidades básicas. Ese mensaje, César, si te acuerdas, eh, Chávez en su momento, yo creo que fue pionero en América Latina en ese sentido. Fue muy claro, fue muy honesto cuando se le cuestionó en términos, en el contexto internacional, en torno a no que la revolución bolivariana iba a acabar con la pobreza en Venezuela. Y él aclaraba, en varias ocasiones lo aclaró y dijo, no, el mensaje no es ese. O sea, el mensaje es que nosotros logremos satisfacer una serie de servicios que son necesidades básicas, lo que no significa necesariamente que vamos a erradicar la pobreza, pero hay que digamos, empezar por alguna parte, ¿no? Yo creo que ese mensaje lo inicia, esa forma de combatir la pobreza la inicia Chávez, y de ahí, bueno, lo recuperan el mensaje, lo recupera Correa en Ecuador, lo recupera Evo en Bolivia, y la multiplicidad de presidentes que han estado articulando una serie de proyectos políticos que tienen como un eje central las políticas sociales, ¿no? Los programas sociales. Entonces, lo importante o lo que hay que destacar en la CELAC es que recupera estas agendas nacionales y la convierte en una estrategia regional. Yo creo que de esa manera se pueden dar pasos como mucho más importantes y mucho más concretos que esta serie de discurso que ha venido enarbolando Banco Mundial, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, en torno a que su objetivo más importante es erradicar la pobreza, ¿no? Porque también hay una falta de reconocimiento de que en gran parte ellos fueron los responsables de exacerbar la brecha y la desigualdad a nivel internacional. Entonces, me parece que hay una negación ahí, ¿no? Es decir, no están reconociendo cuál ha sido el problema central del modelo económico que han estado promoviendo, César. Claro, sí, mira, a mí me parece interesante esta idea, esta última idea que colocas y con esto me despido. Eh, Vaya, por eso decía mi intervención al principio, la ONU tuvo que reconocer que fue el neoliberalismo, las políticas neoliberales dictadas desde la escuela de Chicago por Hayek y Friedman. La ONU tuvo que reconocer que esta política económica ha generado que la pobreza se mundialice y se ha generado un conflicto de orden global. Entonces, que la CELAC esté reconociendo que el problema se le está saliendo de las manos en la región y que justo en la época de la crisis, el colapso del neoliberalismo y esta crisis económica que estamos viviendo, estén generando nuevas políticas, pues sí es cierto, o sea, Chávez ya anunciaba que lo que importaba era que se tenían que desmantelar las políticas neoliberales y más bien aplicar políticas de protección salarial. Hay que recordar que pues, Maduro ha vuelto a subir este 1 de mayo el salario en Venezuela. Cosa que no sucede, por ejemplo, en los países como México, en donde pues, esta política ultraconservadora respecto de la inflación no permite un manejo en donde el salario pueda dignificar y pueda avanzar, digamos, en desmontar el nivel de pobreza. Entonces, con eso me quedo, Tania, me parece correcto que justo esto ya nos anunciaban y que la CELAC completa tiene que entrar en esta nueva dinámica porque, uno, o sea, se ha demostrado que los países progresistas se están enfrentando de mejor manera a este conflicto y dos, porque el conflicto les está estallando en la cara, ¿no? Sí, así es, César. Sobre todo yo creo que más bien esta ha sido una problemática histórica y es de reconocer que los gobiernos de América Latina finalmente están tomando cartas en el asunto, ¿no? O sea que finalmente se está haciendo algo y eso yo creo que es algo que verdaderamente está generando un impacto, ¿no? Ya lo vemos en Cuba, ya lo vemos en Venezuela, ya lo vemos en Ecuador, ya lo vemos en Bolivia y bueno, y la lista podría continuar. Faltan algunos personajes importantes de Latinoamérica para incorporarse, como el caso de México y Colombia,
Y bueno, el caso de Centroamérica, que bueno, tiene un panorama todavía mucho menos esperanzador, César. Con eso también me quedo. ¿Cerramos? Por supuesto. Nos vamos a un corte musical. Regresamos. Que me gustaría plantear, César, para abrir la discusión, que es previamente a la presentación de esta propuesta, de esta agenda hacia el 2020, se refirió entre los acuerdos y los avances que se han tenido entre la CELAC y su relación con China. Un poco retomando la discusión anterior dada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y bueno, plantea, ¿no?, como puntos importantes, bueno, los 5 grandes ejes que tendría esta agenda sería la reducción de la pobreza extrema y la desigualdad, la educación, ciencia, tecnología e innovación, medio ambiente y cambio climático, infraestructura y conectividad y financiamiento para el desarrollo, ¿no? Sobre estos grandes ejes, aunque se argumenta que el corazón de la agenda pues sería el asunto de la pobreza extrema en la región. Entonces, aquí lo relevante más, también hay un tema paralelo por ahí, CELAC en Ecuador, que tenía como objetivo pues ir presentando la propuesta del presidente Guillermo Solís de Costa Rica, en torno a la agenda que seguiría la CELAC hasta el 2020. Esta propuesta fue Hola amigos, muy buenas noches. Ya estamos de regreso aquí en el programa Alameda 67. Vamos a abrir la discusión sobre el segundo tema que teníamos preparado para el día de hoy, que tiene que ver con la última reunión de la